Buenas gente, ¿qué tal? Estamos acá hoy para hablar de un asunto muy especial. Septiembre amarillo. Tenemos una invitada diferente acá hoy en el programa Dr. Rock. Normalmente traemos artistas de banda y eso, organizadores de conciertos, del rock. Y hoy tenemos como invitada acá la psicóloga Claudia Agüero, que fue formada en la UNA y ella va a contarnos un poquito de su formación. Buenas, Claudia, bienvenida al programa Dr. Rock. Gracias, buenas a todos. Bueno, yo soy psicóloga clínica, estoy formada en DBT, en ACT, en terapias basadas en la evidencia y trabajo con adultos jóvenes. Así que hoy estoy acá para hablar de un tema muy importante, es acerca del suicidio. Bueno, un poquito la historia detrás del Septiembre Amarillo. En 1994, Mike M., un adolescente de 17 años que vivía en Colorado, se quitó la vida. Era conocido por su habilidad mecánica. Su último proyecto fue restaurar un Ford Mustang 1968, pintándolo en un llamativo color amarillo. En el funeral de Mike, sus amigos y familiares entregaron tarjetas amarillas con mensajes de apoyo y el número de una línea de ayuda para la prevención del suicidio. Esta iniciativa personal, conocida como el programa Cinta Amarilla, se expandió rápidamente usando el color amarillo como símbolo y un llamado a la acción para ayudar a quienes atraviesan crisis emocionales. Paralelamente, a nivel internacional, se tomaron medidas para abordar el problema del suicidio de manera global. En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, IASP, establecieron el 10 de septiembre como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Con el tiempo, la campaña se ha expandido para todo el mes de septiembre, utilizando el color amarillo del movimiento que Mike M. como un símbolo universal de concientización y esperanza. Bueno, este es un programa de rock, ¿verdad? Y vamos a tratar de repasar algunas estrellas de rock que fallecieron de suicidio. Uno de los casos más impactantes de la historia del rock and roll fue el de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana. Él tenía trastorno bipolar supuestamente y nunca recibió tratamiento, lo que podría haber sido uno de los factores importantes que contribuyeron a su suicidio. El trastorno bipolar sin tratamiento puede tener consecuencias muy graves, por lo que es importante buscar ayuda. Bueno, estábamos hablando del 10 de septiembre, que es el Día de la Prevención del Suicidio, y para hablar sobre el tema, para prevenir el suicidio justamente tenemos que hablar de ello. Entonces voy a empezar diciendo que las personas que presentan ideas suicidas no necesariamente lo hacen por estar pasando por una enfermedad mental, sino que generalmente aparece la idea de suicidio cuando una persona está pasando por un sufrimiento emocional muy fuerte, que considera que es algo insoportable, que es intolerable y piensa que ese dolor no va a terminar. Entonces ahí aparece la idea del suicidio como una solución. No necesariamente porque la persona se quiere quitar la vida o quiere dejar de vivir, sino que lo que quiere hacer la persona es dejar de sufrir. Bueno, era obvio que Kurt Cobain sufría de depresión y además él desde niño tenía un dolor crónico estomacal. Los médicos nunca consiguieron diagnosticar exactamente cuál era su problema estomacal, pero él empezó tomando pastillas recetadas por médicos y cuando llegó a la edad adulta empezó a tomar otros tipos de drogas, lo que también pudo haber afectado su salud mental. Exactamente, o sea que no necesariamente, como decía, el suicidio es igual a una enfermedad mental,
pero sí es un factor de riesgo muy importante el estar pasando o tener un diagnóstico, ya sea de depresión o de trastorno bipolar o de desregulación emocional, es un factor de riesgo. Así como también consumo de sustancias, haber tenido intentos previos de suicidio, son otros factores que son importantes en la hora de que una persona decida acabar con su vida. Bueno, y más recientemente, en el año 2017, a todos los rockeros y metaleros que escuchan, que acompañan nuestra programación, supieron de las noticias del fallecimiento de Chris Cornell también, que fue encontrado muerto en su habitación en el hotel de Detroit el 18 de mayo de 2017 tras un concierto de Soundgarden. La causa oficial de su muerte declarada como suicidio, aunque el forense determinó que las drogas no fueron la causa. Su esposa y algunos familiares han sugerido que las sustancias que tomaban y que el efecto que tuvieron en él pudieron haber contribuido a su estado mental. Chris Cornell había luchado contra la depresión durante gran parte de su vida. Sus letras musicales a menudo reflejaban temas de estados suicidas y sus composiciones musicales, especialmente las de Soundgarden, a menudo abordaban temas relacionados con la muerte, el más allá y el suicidio. La sensibilidad hacia estados depresivos se refleja en sus letras. Y justamente como decía, esta persona, por ejemplo, ya mostraba que tenía varios factores de riesgo que le llevaron a cumplir con la idea del suicidio. Incluso podemos hablar acá de señales de alerta que ya presentaba, ya sea con las letras de sus músicas, así como con el consumo de sustancias, el intentar automedicarse de cierta forma para que su dolor no se sintiera tanto. Todo eso él ya venía haciendo antes. Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, le dedicó a Chris la canción One More Light, una luz más. Canción que comienza con la frase: debería haberme quedado. ¿Había señales que ignoré? ¿Puedo ayudarte a no lastimarte más? ¿De qué forma hoy se trabaja para evitar el suicidio? Hay una frase que me gusta mucho que aprendí de uno de mis cursos que hice, que justamente no podemos evitar el suicidio. Lo que hacemos es intentar prevenir. Se intenta prevenir el suicidio. Uno es de esta forma, intentando hablar del tema. Otra es detectando las señales de alerta. Por ejemplo, en las canciones, estamos hablando de estos artistas que escribieron sus canciones y estuvieron teniendo conductas que llevaban a pensar que en algún momento se suicidarían, vamos a decirlo así. Pero en el día a día, con nuestros seres queridos o nuestras amistades, lo que podemos notar como señales de alerta son esos cambios bruscos de comportamiento, el aumento en el consumo de sustancias, la aparición de autolesiones, empezar a tener conductas peligrosas como conducir de forma imprudente. También una señal de alerta puede ser empezar a ver que la persona deja de cuidarse, o deja de esforzarse, o deja de desempeñarse bien en su trabajo, en sus estudios, empieza a tener esas conductas. Además, pueden haber otras señales como señales verbales. La persona puede decir que quiere acabar con su vida, puede decirlo de forma directa o puede decirlo de forma indirecta, diciendo que está cansado, que ya no soporta más, que está haciendo una carga para las personas. Y así, hay un montón de señales de alerta que podemos estar atentos para intentar ayudar a esa persona para que pueda hablar justamente de lo que le está pasando y pueda así recibir la ayuda que necesita. Se estima que 703.000 personas mueren por año en suicidio. Más de una en cada 100 muertes, un 1.3% en 2019 fue resultado del suicidio. La tasa mundial de suicidios es más alta en hombres que en las mujeres. Estadísticas de la IASP. Bueno, continuando con las estrellas del rock, llegamos a Chester Bennington. Su trágica muerte se dio a pocos días
apenas 2 meses después de que se fuera su amigo muy próximo Chris Cornell, el cual comentamos que le dedicó una canción. El vocalista de Linkin Park murió el 20 de julio de 2017 a los 41 años en su casa en California. Las autoridades determinaron que su muerte fue un suicidio. Fue un evento que impactó profundamente la comunidad musical y a los fanáticos de la banda. Bennington había estado luchando contra la adicción a las drogas y al alcohol muchos años. También había mencionado haber sido víctima de abuso en su infancia, lo cual había impactado en su vida. Se había convertido en un tema recurrente en sus composiciones. Este tema del abuso infantil también es algo que afecta a las personas para toda la vida también. Así es un factor de riesgo importante también. Y como podemos, que escuchamos, acá estos 3 artistas tuvieron en común, todos ellos estaban pasando por un momento difícil, tenían problemas de sustancias, tenían un diagnóstico de problemas de salud mental y tuvieron problemas en su infancia o adolescencia, ya sea por abuso, maltrato, descuido. Todos ellos tienen factores en común y que son factores de riesgo para que una persona tome una decisión como el suicidio. Bennington también tenía ya un histórico suicida, que en 2006 fue su primer intento registrado y según su esposa, 10 años después, en 2016, un año luego antes de su muerte, también tuvo un segundo intento o amenazó que se iba a matar. Chester Bennington. Entonces era una persona que ya había mencionado, que ya había intentado. Y cuando sabemos que una persona viene comentando, haciendo ese tipo de comentarios, si tenemos un amigo o un familiar que hace esos comentarios porque ya tuvo un intento, ¿qué se puede hacer para ayudar a esta persona y para intentar prevenir, como dijiste? Lo que se debe hacer es acompañar a la persona e intentar que busque ayuda profesional, que se le acerque a algún profesional para que pueda tratar su problema. Porque un factor de riesgo y una señal de alerta muy importante es que la persona haya tenido un intento previo. Otro factor de riesgo también, acá en el caso de Chester, sería que una persona querida, un amigo querido, terminó con su vida por suicidio. O sea, que una persona allegada haya tomado esa decisión hace que las personas que quedan sean sean vulnerables, que sea probable que otra persona del entorno tome esa decisión también. O sea que es también una señal de alerta y un factor de riesgo importante. Por otro lado, ahora que dijiste eso, una forma de prevenir el suicidio es tratando de combatir estos mitos que aparecen alrededor del suicidio. Por ejemplo, esto de decir que una persona que dice que se va a suicidar nunca va a hacerlo, que las personas que se van a suicidar realmente no cuentan, es totalmente al contrario, ¿verdad? Creo que 9 de cada 10 casos, las personas que terminaron suicidándose avisaron de cierta forma, dieron señales. Entonces decir que una persona que dice que se va a suicidar no lo va a hacer es un tabú, es un mito, es una mentira y hay que tratar de combatir eso. Así como dice entonces esta frase de esta hermosa canción de Linkin Park, One More Life, una luz más, que él dedicó a su amigo Chris Cornell, que había señales que alguien ignoró y se puede trabajar en eso para ayudar a estas personas. Entonces el mejor camino es estar próximos de estas personas y hacerle buscar ayuda o buscar ayuda. La ayuda viene de la forma de tratamientos psicológicos. Hay varias instituciones
tantas públicas como privadas, ¿verdad? ¿Hay alguna institución pública que se le pueda indicar acá a nuestros seguidores también? Actualmente algo bueno que hizo nuestro gobierno es habilitar la línea de crisis emocional, que es una línea, es 155, que trabajan con crisis emocionales y que dan atención inmediata para las personas que están en crisis. Eso es algo bueno que tenemos ahora. Después hay personas profesionales de salud mental en instituciones públicas, hay que tener un poco de paciencia nomás, pero sí hay. Y en instituciones privadas hay un montón. O sea que la idea de prevención del suicidio, cualquiera puede hacer una prevención del suicidio. O sea que estando ahí con la persona, apoyándole, escuchándole, hablando sobre el tema, ya es una forma de prevenir. Hablando de una forma atenta, sin juzgar, validando la emoción del otro, no criticando, no apavorándose, sino que tratando de escuchar de una forma calma, tranquila y validando por sobre todo, validando la emoción del otro y acompañando para que puedas recibir la atención necesaria. Bueno, la psicóloga Claudia nos va a comentar un poquito sobre los factores de riesgo y mitos, temas religiosos y todo eso sobre el suicidio. Los factores de riesgo, como les decía, son varios, que puede ir desde de la presencia de un diagnóstico de problemas de salud mental, consumo de sustancias, haber vivido en un entorno de abuso, son varios los factores de riesgo. Ahora, con respecto a los mitos, así como le estaba diciendo hace un ratito, el mito de pensar que si la persona dice que se va a suicidar, no se va a suicidar, es falso, como lo había dicho. La mayoría de las veces sí, pasa que avisan antes. Otro mito importante es que sí o sí una persona que se suicida es porque tiene un trastorno mental. También es un mito, porque puede pasar que muchas personas, y pasa que muchas personas que tienen un problema de salud mental no tienen ideas suicidas. Y el suicidio es multifactorial, o sea que tiene varias causas. Puede ser por un problema actual de pérdida de algo importante, una ruptura de pareja, puede ser por una pérdida económica importante, por algo importante que pasó en la vida. Eso puede llevar a la persona a pensar en el suicidio. Otro mito también que circula mucho y suelo ver por las redes en comentarios es que la persona se suicida por falta de Dios o por falta de fe. Eso también es como simplificar demasiado. No suele ser así. Como ya dije, el suicidio suele ser causado por varios motivos y no solamente la parte religiosa o la falta de fe. Otro mito muy importante es que hablar del suicidio hace que la persona quiera suicidarse. Eso es totalmente falso y es la verdad, es lo contrario. No hablar del tema es lo que puede hacer que la persona se calle, no busque ayuda y termine tomando esa decisión. O sea que la única forma que tenemos de prevenir es hablando del tema. Por otro lado, esto de estar esparciendo este tipo de mitos hace que en vez de mejorar la situación y que las personas cuenten con la ayuda necesaria, hace que la persona se sienta culpable, se calle y empeore la situación, que el riesgo sea más grande para ellos. Bueno, así que ya saben, si tenés algún pariente o vos mismo que estás viendo este video, si alguna vez tuviste algún pensamiento suicida, si tenés algún pariente, algún amigo que está pasando por alguna situación difícil, tenés el número 155 que es de ayuda emocional, tenés algunas instituciones públicas y también las instituciones privadas. Vamos a dejar acá las redes sociales de la psicóloga Claudia Agüero, que también tiene su consultorio privado y ahí pueden buscar ayuda también, no solo con ella, sino con varios otros también. Muchas gracias por su tiempo y por participar acá en el programa Dr. Rock. Esperemos que este video pueda ayudar a mucha gente ahí y vamos a tratar de repetirlo y de hacer otros más relacionados también. Sí, podemos continuar haciendo y si quieren enviar sus ideas sobre qué podemos hablar, también pueden pasar.
¿Está? Muchas gracias. No duden de pedir ayuda.